Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un budín salado de cebollitas, queso y nueces. Sí, este budín salado no saben lo rico que está. A este budín lo podemos utilizar tanto para alguna picadita antes de comer un rico asado o, por qué no, que sea el acompañamiento en cualquier fiesta u ocasión especial. Así que vamos a ir directamente a ver cómo se realiza este budín, que estoy segura que les va a encantar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar unas cebollitas de verdeo y las vamos a picar. En total tenemos que tener 3/4 taza de cebollita de verdeo picada. Para que tengan una referencia, las tazas que yo estoy utilizando son como esta taza de desayuno. Una vez que tengamos la cebollita picada, vamos a seguir con las nueces. Vamos a tomar 50 gramos de nueces y también los vamos a picar así como se ve en la imagen. Yo lo piqué bastante chiquititas. Si te gustan las preparaciones con queso, acá arriba te voy a dejar un enlace de unas galletitas de queso que salen buenísimas. Además, en el canal hay unos grisines o palitos de queso que quedan espectaculares. Y también te invito a que prepares estos chipá sin manteca y sin huevo, que quedan geniales. Si no llegaste a ver todos los enlaces de las recetas, no te preocupes, porque debajo del video en la descripción te voy a dejar todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Ahora sí, ya tenemos nuestras cebollas picaditas y las nueces también. Así que lo que vamos a hacer es vamos a poner en un bowl 3 huevos. Vamos a romper un poquitito el ligue de los huevos con un batidor de alambre. Le vamos a agregar 3/4 taza de aceite. Yo estoy utilizando aceite girasol, pero también pueden utilizar aceite de maíz, que son los aceites que no tienen gusto. Y a esto también lo vamos a integrar muy bien. Una vez que lo tengamos integrado, le vamos a agregar 3/4 taza de leche y volvemos a integrar otro poquitito. Una vez que hayamos agregado la leche y la hayamos integrado, le vamos a sumar las cebollas de verdeo que teníamos picadas. Llega el momento de agregarles los condimentos. Yo le voy a poner una cucharadita de sal y un poquitito de pimienta. Todo esto va en gusto, y recuerden de no agregar mucha cantidad de sal, porque le vamos a agregar el queso de rallar y ya es bastante saladito. Una vez que hayamos condimentado, lo vamos a integrar apenitas un poquitito, y sobre nuestro bowl vamos a poner un colador para empezar a tamizar los secos. Agrego 250 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso y 2 cucharadas bastante colmadas de polvo de hornear. Si no quieren utilizar harina común, lo que pueden hacer es reemplazarlo por harina leudante. Ahora sí, una vez que tengamos toda la harina bien tamizada, lo vamos a integrar un poquitito. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, puedes ayudarme dándole un me gusta, compartiéndolo y comentando, así más personas pueden realizar esta receta. Y te invito a que me dejes en los comentarios qué otro tipo de budín te gustaría que te enseñe a realizar. Y con la ayuda de una espátula le vamos a agregar el queso de rallar y las nueces. Cuando sumemos el queso de rallar, voy a dejar apenitas un poquitito de queso de rallar para espolvorearle por arriba, así que no se lo agregué todo. Y lo mismo voy a hacer con las nueces. Le voy a agregar buena cantidad de nueces, pero voy a dejar un poquitito como para decorar por arriba el budín. No se olviden que todos los ingredientes que utilicé para esta receta van a estar debajo del video en la casilla de descripciones, y si llegan a tener alguna duda o algunas sugerencias para videos futuros, me lo dejan abajo en los comentarios.
Ya tenemos nuestra preparación lista, ahora lo voy a poner en un molde. Yo estoy utilizando una budinera que es antiadherente, así que sé que no se va a pegar, pero si no, aceitan y enharinan la budinera, así el budín no se les pega. La budinera que yo estoy utilizando, además de ser antiadherente, mide 26 por 10 centímetros. Voy a poner toda la preparación adentro. Y por arriba, como dije, lo voy a decorar con un poquitito de queso de rallar y algunas nueces que había dejado picaditas. Y todo esto se va a ir a un horno precalentado a 180 grados por alrededor de 30 a 35 minutos o hasta que introduzcamos un palillo o un cuchillo y este salga limpito. Y miren qué lindo que salió el budín del horno. Díganme si no les dieron ganas de prepararlo para ver cuán rico es este budín. Así que ahora solo espero que se animen, que lo preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haber llegado hasta acá, espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau chau.